Vamos a hablar esta noche de Catalina Sforza. Así que ubiquémonos en Italia poco antes del año 1500. Alejandro y César Borgia querían extender sus dominios, que eran los dominios romanos. Claro. Querían extenderlos sobre otros territorios. Italia en aquel entonces estaba dividida en numerosos feudos, ciudades, feudos autónomos, muchos de los cuales eran hostiles a Roma. Esa autonomía los sustraía de las obligaciones financieras que el Papa y César esperaban de los territorios católicos. Es decir, lo que quiero decir es que el papado tenía territorios seculares, que no... Sí, propios, el Estado Vaticano. Claro, ¿no? claro. E imponía a ciertos feudos obligaciones, etcétera, etcétera. Y tenía su ejército, Claro, tributo, que no era un ejército simbólico, sí, sino... claro. pero- Sí. Bueno, para que garparan, los Borgia iniciaron algunas invasiones. Bien hecho. Cuando vos no querías garpar un tributo, los tipos te invadían. Por suerte eso no sucede en la actualidad. Bueno, vamos a contar lo que sucedió en Imola y en Forlì, dos lugares de la Romanía que estaban gobernados por Catalina Sforza. Catalina había nacido en 1463 en Milán. Era hija de Galeazzo María Sforza, el hermano de Ludovico el Moro, que dominaba Milán. Los Sforza son de Milán. Y después, un rato después, la hermanita de César Borgia, Lucrecia Borgia, vino a casar con una Sforza, pero esa es otra historia. Bueno, el papá de Catalina Sforza había sido asesinado cuando ella tenía 14 años. Además de perder a su padre, Catalina enviudó 3 veces, había enviudado 3 veces, una atrás de la otra. Sí. Cuando cumplió 16, la casaron con Girolamo Riario, un hombre extraordinariamente vulgar y disoluto. Sin embargo, era conde de Imola y Forlì. Girolamo murió cuando lo tiraron por una ventana durante una conjura popular. Lo defenestraron, literalmente. Lo defenestraron. Más tarde, Catalina se casó con Jacopo Feo, si me permite la expresión, ¿Qué va a hacer? que no tardó en hacerla arrepentirse de haberse casado con él. Pero también de este Feo quedó rápidamente viuda. A la vuelta de una partida de caza, Jacopo fue alcanzado y muerto por una pica que le tiró un miembro de una familia enemiga y lo dejó ahí ensartado como chorizo de croc. El tercer matrimonio de Catalina fue con Juan de Médicis, que murió prematuramente durante un sofocón amoroso. ¿Vio cómo es eso, no? Lástima que prematuramente, como acabo de decir. Catalina no quiso volver a casarse, imagínense. Claro. Y su carácter se agrió profundamente y se volvió una mujer despreciable para todos sus súbditos, que la odiaban y que no perdían ocasión para manifestar su descontento. Cuentan que Catalina gobernó Imola y Forlì con el verdugo a su lado. Cuando en cierta ocasión se rebelaron los de Forlì, la amenazaron, si es que no cedía a sus peticiones, con matar a sus hijos. Y ella, que también era extraordinariamente vulgar, se levantó la falda y dijo: tengo la horma para hacer más. Qué elegante, ¿eh? Sí. Una persona muy delicada. Disculpe mi francés, claro. Catalina odiaba a los Borgia y pensó en matar al Papa, que era Alejandro Borgia, claro. Entonces hizo lo siguiente: confió a un tal Tomasino de Forlì, que era un camarero pontificio, la tarea de entregar al Papa una carta que había permanecido mucho tiempo en contacto con el cuerpo de un apestado y se había impregnado de sus venenos. Pero me pregunto, ¿funciona así el veneno? Me parece que no, me parece que hay que tomárselo. No, bueno, pero
Pero puede ser de contacto, vio que se utilizaba el método de mojarse las yemas para dar vuelta. El caso es que Tomasino, que era quien debía entregar la carta putrefacta, cometió una imprudencia. Le contó lo que iba a hacer un amigo. Mire, si uno piensa asesinar a Alejandro Borgia, conviene no contarlo. No ser boca floja, claro. Que hay cosas que no se le pueden contar a un amigo, máximo si un amigo es ponerle rolón. Enseguida va y lo cuenta por radio. Este amigo a su vez confió el secreto a otro y este a otro, sí, bueno. y así se enteró Alejandro Borgia, y Tomasino fue arrestado, confesó y lo mataron. Entonces las tropas de César Borgia avanzaron sobre el territorio de Catalina. El 24 de noviembre de 1499, una parte del ejército de César se presentó en Imola y la ciudad capituló sin luchar. Se rindió, quiero decir. Sus habitantes no vacilaron en abrir las puertas de la ciudad de par en par porque preferían a un foráneo antes que a Catalina. La capitulación voluntaria de la ciudad supuso para Catalina una afrenta imperdonable. Llamó traidores a sus habitantes y en venganza mandó a decapitar a unos cuantos que se habían ido a refugiar allí. Una demagoga, Claro. Eso no impidió que en Forlì imitaran a sus vecinos y se rindieron. Y así César Borgia entró en la ciudad y fue recibido por los habitantes como un salvador. Viendo que la situación se había puesto fulera, Catalina se refugió en su castillo con 2000 hombres que estaban decididos a lavar la vergüenza de los que se habían rendido ante Borgia, ¿no? Desde aquel castillo Catalina dio la orden de disparar sobre los que lo asediaran e incluso sobre los súbditos desleales. Bueno, antes de responder al fuego, César trató 2 veces de inducirla a entregar la fortaleza, pero ella se negó. Y no solo se negó, sino que además le tendió una trampa a Borgia. Lo invitó a negociar al castillo y cuando pasó el puente levadizo se lo levantó para dejarlo adentro. Pero César volvió sobre sus pasos, pegó un salto prodigioso y quedó otra vez fuera. Eso, el sagrado principio de hospitalidad se debe respetar siempre, Sí. es tremendo. Pero esta mujer parece que no respetaba nada. Mire. El asedio a la fortaleza de Catalina fue largo y eso debilitó tanto a los sitiados como a los sitiadores. César Borgia estaba al mando de 7000 hombres, que suponían una carga enorme. Imagínense, el dinero empezaba a escasear, los mercenarios de esas huestes pedían que le garparan y además había poco alimento. Catalina había mandado a anegar los campos, a destruir las cosechas y a matar a las reses. Atento a estos problemas, César decidió un ataque furibundo. Finalmente consiguió derribar las murallas. Catalina fue la última en rendirse. Murieron 400 de los que vivían en el castillo de Forlì. Aquella misma noche de enero del 1500, César condujo a Catalina a sus propios aposentos, donde mediante halagos y amenazas obtuvo sus favores. Halagos y amenazas. Por ejemplo, nunca vi una mujer tan hermosa como usted, o te pego un tiro. 4, está bien. Vamos a probarlo, es un método después de todo, está bien. Algunos dicen que ella conocía los ardores de César y que para evitar cualquier castigo entregó su amor. Otro cronista dice que considerando la clase de hombre y de mujer que eran, no hay motivo para extrañarse. Ambos eran impetuosos, belicosos y se admiraban profundamente. El caso es que con esta unión clausuraron la guerra y no volvieron a amarse más, por no decir otra cosa, ¿no? Cuentan que cuando Catalina abandonó Forlì, atada, lloró al franquear la puerta de la ciudad que no había sabido conservar. Algunos dicen que César la llevó atada con cadenas de oro y vestida como una reina. Qué delicado. Sí, claro. Poco después César llegó con su cautiva y amante a Roma, donde la mandó a una prisión de Belvedere. Catalina quiso escaparse de ese encierro con la complicidad de un criado, pero fue descubierta. El criado terminó ahogado en el Tévere y ella en un encierro mejor vigilado, nada menos
que el castillo de Sant'Angelo, que usted habrá visto Sí, no hace sí, mucho que se tiempo. jergue ahí como una prueba clara. Y ahí permaneció hasta 1501 Catalina. Pudo haber permanecido en la prisión hasta su muerte, de no haber sido por un pedido de Francia. El rey francés Luis XII, había ayudado a César en su asedio a Forlì, exigió un mejor trato a la prisionera. Bien. El Papa y César no se atrevieron a contradecir al rey de Francia y liberaron a Catalina. Cuentan que Catalina, que era hermosa y no lo hemos dicho, quedó maltrecha después de pasar un año en las mazmorras del Vaticano. Como había perdido sus dominios, fue recibida en Florencia, donde murió en 1509. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Estaba pensando, recordando, Alejandro, más bien, la peculiar estructura que tenía la Italia toda en esos años y la forma en que las familias se asociaron definitivamente con sus respectivas ciudades, a punto tal que se reconstituyó esta idea de que la peor de las suertes que podía sufrir un hombre era la del exilio, ¿no? Con los Sforza en Milán, los Borgia en Roma, los Medici en Firenze. Y es interesante ver también que era mucho más fuerte el vínculo familiar que esas pavadas como la Castiaroso para ser papa. Alejandro no era muy diferente de César Borgia, digo. La condición para el papado era pertenecer a una familia de estas, disputar el poder y lograrlo. Pero más interesante todavía es que en esa diversidad... Algunas de esas familias todavía están. Sí, claro que todavía sí. Forman parte de esa aristocracia. Digamos, bueno, las que llegaron más lejos en todo sentido fueron los venecianos también en ese sentido. Y digo que pese a las autonomías y todo, la nacionalidad se construyó sobre todo desde la lengua. Y la lengua se construyó desde los poetas. Justamente Firenze le dio a Italia un tipo como Dante Alighieri, que junto con Petrarca son los que van a constituir el eje de la nacionalidad. Las palabras son las que lo vuelven a uno hermano de otro allí. Y en ese sentido, digo que fuera de las confusiones que se suelen tener con esto de las palabras, uno jamás puede imaginar al ver una mujer tan hermosa como Catalina Sforza, que es una malvada, miserable y todo lo demás. Y uno no debe confundir los apetitos, como le pasa a algún argentino, de modo tal que cuando se está acercando a esa mujer hermosa, jamás creería que es un pedazo de pan empanizado, y al decirle, arrobado por su belleza, algo así como, milanesita. Sin embargo, milanesita es un tango también. Es el gentilicio de las pequeñas nacidas en Milán. Es una comida muy argentina. Totalmente. Pero es también un tango. Un tango que han compuesto los muchachos del conjunto Cuatro Vientos, un conjunto de 4 saxofones. Pero este tango lo tocan, un tango muy breve y delicado, lo tocan con solo 2 vientos, que ni siquiera son saxos. Uno es una flauta y el otro para mí es un clarón, o sea, un clarinete bajo, pero puede ser que hayan conseguido ese efecto con algún otro instrumento. Este dúo, 2 de los 4 vientos van a tocar Milanesita, dedicado a Catalina Sforza.